el día de hoy venimos a exponer sobre figuras literarias con mi grupo Sebastián Camargo, Alexandra González y Tomás Almeida. Bueno, para empezar, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son, o también llamadas figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear palabras para dotarlas de expresividad, viveza o belleza, con el objetivo de sorprender, persuadir y persuadir al lector. Las figuras literarias son partes del género literario que tiene y subgéneros que son poesía, drama y drama, entre otros. El cual se basa en usar el lenguaje para darle más expresividad. Bien. ¿Qué es perífrasis? Perífrasis. Una perífrasis es una figura literaria en la que para expresar una idea o un concepto se dan rodeos o son utilizadas más palabras de las que normalmente serían necesarias utilizar. Un ejemplo podemos mirar que es acudía una que otra vez a la universidad en vez de decir acudí ocasionalmente. Otro ejemplo es para referirse a Dios, decir el supremo hacedor del cielo y de la tierra. Se dan rodeos para referirse a algo tan simple. Muy bien. El siguiente es, ¿qué es una sinécdoque? Bueno, un momentito. Quisiera más ejemplos de perífrasis para que quede súper claro para sus compañeros. Otro ejemplo es, no pocos abucharon al presidente, para hacer referencia a que muchos abucharon al presidente. O sea, no pocos para hacer referencia a muchos. El supremo hacedor para hacer referencia a Dios. Una que otra vez para hacer referencia ocasionalmente. Más ejemplos de perífrasis. Otro podría ser Sebas, ¿cuál es tu primera pregunta? el de los pies ligeros para hacer referencia a una persona que corre rápido. Otro podría ser El rey de la selva. para hacer referencia al león. O sea, es alargar una frase, una idea para referirse a algo que lo podemos Decir de una manera simple y fácil. Muy bien. El otro es sinécdoque. Sinécdoque. Es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa por la otra, en la que podemos hacer referencia de una parte de un conjunto y se da a entender. Un ejemplo es, somos cuatro cabezas buscando una solución. Estamos haciendo referencia a una parte del cuerpo, o sea, cuatro personas, pero estamos diciendo cuatro cabezas. La sinécdoque se divide en diferentes partes, que es la parte por el todo, cuando hacemos referencia a todo el conjunto para referirnos a una parte del conjunto. Podría ser Colombia ganó el partido, haciendo referencia a que el equipo de Colombia ganó el partido. Estamos refiriéndonos a todo el conjunto en vez de solo la parte a la que queremos utilizar todo el expresar. conjunto en ejemplo. Háblale a tus compañeros. A mí no, yo ya me sé eso de memoria. Explíquenle a sus La otra compañeros. es la parte por el todo, cuando hacemos referencia a un solo conjunto. Entonces, esperen, retomemos ahí, recapitulemos. Volvamos al el todo por la parte.
¿sí? Todo por la parte. Bueno, entonces Colombia ganó el partido. Digo el todo, que es Colombia, para referirme a un equipo de jugadores de Colombia que representan al país. ¿Listo? Entonces ahí es el todo por la parte, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo dijiste del La todo? parte por el todo, cuando hacemos referencia a una parte. No, esperen. Sigamos con más ejemplos del todo por la parte. El otro es, otro ejemplo podría ser, la gente. Por ejemplo, Guns N' Roses saludó a Bogotá. ¿Mm? Entonces, saludó a Bogotá aludiendo al grupo de personas que asistieron al concierto en el Campín. Entonces uno dice Bogotá para referirse a todos ellos, más en realidad son un grupo de personas específicos, no es toda la ciudad. Entonces el todo por la parte, ¿sí? Y ahora, ejemplo, ¿se les ocurren a los espectadores más ejemplos del todo por la parte? Cuando uno dice llegó la policía, uno no quiere decir que llegó toda la institución policial, llegaron 2 policías, 3, ¿cierto? En una moto. Y uno dice llegó la policía. Ese es el todo por la parte, ¿listo? Entonces vámonos ahora sí a la parte por el todo. La parte por el todo es cuando hacemos referencia a una parte del conjunto. El ejemplo que dijiste, 4 cabezas pensando, Sí. ¿cierto? Cuando estamos mencionando solamente una parte, pero se da a entender todo el conjunto. Claro, entonces yo digo 4 cabezas pensando, estoy mencionando una partecita de cada uno de esos seres humanos. Estoy haciendo alusión solo a las mentes y no a todo el ser humano, ¿sí? Entonces no a toda la persona. Para decir 4 personas pensando en eso, 4 cabezas, para aludir a 4 personas. Entonces es la parte por el todo. ¿Hasta ahí va quedando claro, chicos? Bueno, ¿qué otro Está ejemplo? la especie por el género cuando... Espera, hagamos más ejemplos de la parte por el todo. Un par de ojos, la silla está saliendo del bar. Estamos haciendo referencia a que una persona, la silla está saliendo del bar, Súper. pero solamente estamos mencionando una parte de su cuerpo. O dicen, tiene 4 bocas que alimentar. O también puede Cuatro ser personas. movió todo el esqueleto, haciendo referencia a que movió todo su cuerpo. Ah, ok, bien. Otro es la especie por el género. Ese es otro tipo. Ya hasta el momento hemos visto 2 tipos de sinécdoque. ¿Listo? La parte por el todo, perdón, el todo por la parte y la parte por el todo. ¿Listo? Donde se denomina a través del género toda la especie. La especie por el género, ¿sí? Ok. La especie por el género, donde se denomina a través del género toda la especie. Un ejemplo es, el hombre se destruye a sí mismo cuando queremos hacer referencia del ser humano, pero nos estamos refiriendo al género que es el hombre. Muy bien. Eh, Eso es La especie por el la género. especie por el género, listo. Está el género por la especie, que es cuando nos referimos a la especie y hacemos mención del género. Puede ser la bestia, montó a la bestia cuando hacemos referencia al caballo. Entonces estamos. Y la última es la cosa por el material que está hecho. Digamos, cuando queremos referirnos a una espada, a veces decimos de lo que está hecha. Como sabía blandir el acero, cuando queríamos hacer referencia a que sabía blandir la espada. Muy bien. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Preguntas? Tienes cara de confundido, Juli. ¿Yo? Sí, tú. No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Por aquí todo claro? Bueno, listo. Bueno, la aliteración. La aliteración es una figura literaria que consiste en la repetición de uno o varios sonidos semejantes a lo largo de un fragmento literario o de un verso. Su objetivo es dar más expresividad o impacto sonoro a esta frase. Acá toca aclarar un término que es el fonema. El fonema es básicamente la unidad, es como una unidad oral que nos permite identificar un lenguaje erótico. Se divide en 2,
Bueno, básicamente es el sonido que nos ayuda a diferenciar unas palabras de otras. Están los tipos, el fonema vocálico y el consonante. Un ejemplo de fonema puede ser, por ejemplo, con la palabra B y la palabra P. Por ejemplo, la palabra bata y la palabra pata. Suenan similar, pero con solo cambiarle una palabra cambia totalmente la escritura y su significado. Entonces el fonema es como el cambio, el sonido que hace. ¿O solo cambiarle una palabra o una letra? Una letra, perdón. Okay. Una letra pues cambia totalmente su significado y su escritura. Entonces es como el sonido que Entonces están los fonemas vocálicos y los fonemas ¿qué? consonante. Okay. O sea, sería consonante Sí. y A, E, I, O sería vocal. Bueno. Uno de los ejemplos más claros para la literación pueden ser, por ejemplo, los trabalenguas, con el más conocido que es Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Y pues acá, por ejemplo, podemos ver más. A las aladas almas de las rosas, bajo el ala aleve del leve abanico. Y pues acá está más claro. Pablo es paciente y pacífico. Se ve que se repite, pues sí, son similares estos sonidos. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. La chica era la más chiquita entre los chicos. Listo. Bueno, ahí La están las onomatopeya. sílabas que se repiten, ¿no? Sí. La onomatopeya es es la representación lingüística de sonidos naturales o no discursivos mediante palabras, es decir, la creación de vocablos mediante palabras o mediante el mismo idioma. Como tal, esta se utiliza para imitar sonidos no verbales. Como tal, este no tiene como ciertas reglas, pero sí sigue como ciertas características generales que pueden cambiar según su acento o según la región donde esté. Estas pueden ser escritas entre signos de exclamación. También cuando se repiten estos sonidos van entre coma, se unen con guiones y cada elemento es independiente a lo que el texto necesite. ¿Cómo se ve eso de las comas y los guiones? Muéstranos, por favor. ¿Tienen otro? ¿Un marcador alguien tiene, por favor? En mi última O sea, clase digamos, se lo quedaron a acá los en- estudiantes. Mira, Camilo tiene uno. Gracias, Camilo. Para que veamos visualmente, para que Así es cuando visualicemos se lo que estás repite. describiendo. Digamos, cuando Ok. son diferentes, se escriben digamos, o sea, digamos, Las así sería cuando cambia. O sea, una que se une ¿Qué con dice ahí, perdóname? off, como de golpe. Las BAF. Sí, Ok. así sería la representación. Que son con guiones. Pues los, Vale. digamos, ejemplos que tenemos, como crash, algo que se rompe, la petición de silencio, y hip, el hipo, lo que ya todos conocemos. ¿No tienen por ahí unos fragmentos de cómic o algo donde aparezcan esas onomatopeyas? No, pues digamos aquí lo ponemos así con esto. O acá en los cómics donde más se puede como ver esto. Ujú. Digamos en los golpes, vemos que en el dibujo, ¿cómo se llama así? Los En la cómics. representación gráfica aparecen estas cosas donde representan. Sí, hubiera sido chévere ver así el ejemplo directo en la práctica. Bueno, la anáfora es una figura literaria que se emplea para darle a la escritura una mayor belleza o mayor potencia expresiva al texto. Como tal, esta consiste en la repetición de una palabra de varias al principio del texto o al principio del verso en el caso de la poesía. Tenemos un ejemplo de esto, es aquí fue Troya, aquí mi desdicha. O verde, te quiero verde. Verde que te quiero verde. ¿Y no hay más ejemplos de anáfora? Me gustaría que sus compañeros vieran más ejemplos de anáfora. Muy poquitos. Pero pueden utilizar ahí el Google.
Sí. Por eso busco una leyenda con los dos. Ahora sí, con los que yo tenía eso. Sí, 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 como en la clase pasada para enriquecer la explicación. Sí, porque los ejemplos son lo más poderoso para que entendamos. Es que si bombardeamos a sus compañeros de tanta teoría, no lo van a digerir tan fácilmente. ¿Cuál es el ejemplo? Muestren los ejemplos ahí en Google. Acá el inicio en poesía que se repite nomás en el inicio para darle mayor expresividad. Pueden ponerla en full screen, por favor. Pónganle clic derecho, abrir imagen en pestaña nueva, por favor. Listo. Ujú. Entonces saca al principio siempre. Exacto, es para que veamos que hay anáfora en una misma línea, o sea, en un verso, o en varios, ¿no? En un párrafo. Poesía Bueno, más que en todo, poesía para es donde hacer más se más presenta. excesos. Ujú. Ya, pues ahí está el ejemplo. Bueno, ahora les explicaré qué es sinestesia. Pues sinestesia es una figura literaria. Esta significa, esta palabra significa junto a las sensaciones. Pues la verdad yo no entendí mucho qué significa junto a las sensaciones, pero después de leer un poco más qué significa sinestesia. Con los ejemplos nos va a quedar más claro. Exacto, pues va a quedar más claro. Pues en resumen, esta es como unir sensaciones a sentimientos que no le corresponden normalmente. Muy bien. Entonces, digamos, el amargo pasado que lo olvidó. Como vos ves acá, cayó Que no como una olvido. sensación. Ahí no hay tilde en la última autor. Ah, perdón. Entonces, bueno, hay una sensación que es el amargo. Ujú. Pero pues lo une con un sentimiento que es como no lo olvido. Pero pues esto normalmente, pues esto no iría así, ¿no? El amargo pasado, pues eso no se prueba. Pero pues es una forma de darle más belleza al texto, una forma de darle la profundidad. expresividad. Exacto. Esas palabras, como Muy bien. la sinestesia. Sí, el pasado no lo puedo probar, no puedo saber qué sabor tiene porque es algo intangible y yo le atribuyo una característica, un adjetivo de algo que fuera tangible, ¿no? Como si fuera tangible, siendo que no lo es. Más ejemplos. Pues acá yo tengo unos ejemplos que es como su mirada es dulce, como refiriéndose a que sus ojos son muy bonitos y eso. Entonces, ¿cómo puedo yo apreciar los ojos de una persona? Pues con mis ojos, ¿verdad? O bueno, no sé, otros sentidos que utilicemos más. Normalmente voy a mirar a alguien a los ojos con mis ojos, o sea, el sentido de la vista es el que me daría una idea, una noción de cómo son los ojos de la otra persona. Si yo digo dulces, pues yo no puedo probar los ojos. ¿Cómo dice es amargado? No, 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 es otra cosa diferente. Eso es un adjetivo y ya. Si tienes que unirlo con un. O sea, es unir algo que no tendrías como Tendrías que darle esa característica a algo que no se le pudiera dar en un sentido real. Por eso tiene dos conceptos importantes: sensaciones con sentimientos. Exacto. Eso ya es unirlo con algo. Por ejemplo, Digamos, sus palabras, sus ásperas palabras me hirieron. Las palabras no pueden ser, digamos que no las podemos percibir con los sentidos, no son tangibles. Entonces si yo digo áspera, es como si yo pudiera tocarlas y sentir una textura, más las palabras son intangibles, no las puedo tocar. ¿Qué ibas a decir tú? un ejemplo como la venganza es dulce. Sí, total, la venganza es dulce. Pues la venganza también vendría siendo un concepto, el amor, la amistad, las palabras son conceptos abstractos, ¿listo? Abstracto significa intangible, que no se puede tocar, no se puede describir como a partir de las sensaciones que experimentamos con los sentidos, ¿sí? No son tangibles. Sí, exacto, que no son tangibles. Pues como último ejemplo para que les quede más claro sería el sonido azul de la trompeta. Pues, obviamente un sonido no va a ser azul, sino que es como un sonido claro. Un sonido yo lo percibo con el sentido del oído, el color azul yo lo percibo con el sentido de la vista. Entonces yo mezclo sonido, la palabra sonido, que hace alusión al sentido del oído, con
el adjetivo azul, que hace alusión al sentido de la vista. ¿Sí quedó claro la sinestesia? ¿No se les va a olvidar de aquí para el resto de sus vidas? ¿Aprendizaje perdurable? Excelente, sigamos por favor. Y pues la última figura literaria que investigamos es la personificación. También se llama prosopopeya, bueno, para que lo sepamos. Pues esta consiste en atribuir cualidades de objetos racionales o de personas, de animales que son como que son racionales, objetos irracionales, objetos que no piensan, objetos inanimados. Digamos, acá tengo un ejemplo que es el reloj nos grita la hora. Estamos dando una característica que es como de un objeto racional, que es gritar, que lo hacemos muchas veces, con un objeto inanimado, que es el reloj. Obviamente un reloj no va a gritar. También puede ser como la nube gruñe, pues uno no se refiere a que la nube está brava o algo así, sino que está refiriéndose a que pues está como nublada y que posiblemente va a llover. Está tronando. Exacto. ¿Más ejemplos? Pues las lágrimas acariciaban las mejillas de la chica. No podemos decir que la acarició, pero es el ejemplo. El carro empezó a ahogarse, ¿no? Cuando el carro se ahogó, pues los que se ahogan son las personas o los seres vivos. El carro es un objeto inanimado. Y le atribuimos características humanas. No importa, es que no significa que esté mal dicho, sino que esa figura se llama personificación. O prosopopeya. La onomatopeya es la de los sonidos, bang, crash, y personificación y prosopopeya son lo mismo, sinónimo de prosopopeya. Está chiquitito, no se lee. Es que de pronto si lo agranda queda pixelado. Ok, bien. Los árboles lloran sus hojas en el otoño. Eso es una característica humana que es llorar, no que es inanimado, un objeto que pues, no piensa, por así decirlo. Tu alegría danzaba alrededor de mi alma y pues poesía eres tú. Ok. Fuego. Tenemos un fuego. Que es en Original.